Resolución del problema 4 de la serie de ejercicios. Experimento de John Joseph Thomson. En un experimento como el de Thomson, inicialmente una de electrones que se mueve perpendicularmente a un campo magnético de 7 por 10 a la menos 4 Tesla, tiene una velocidad de 7 por 10 a la 6 metros por segundo a la menos 1. Determine la aceleración centrípeta que se ejerce sobre los electrones cuando el voltaje de aceleración disminuye a un séptimo de su valor inicial, es decir, voltaje igual a un séptimo de voltaje inicial. Hay que recalcar que el campo magnético es uno de los datos que se nos proporciona, la velocidad a la que se mueven los rayos catódicos o los electrones, el voltaje que vamos o que debemos utilizar no corresponde con el voltaje inicial, cuyo valor tampoco conocemos, y lo que necesitamos encontrar es la aceleración centrípeta, que se representa así. Al revisar el formulario, observamos que los datos y la incógnita se encuentran identificados aquí en algunas expresiones. Para referirnos a ellas con agilidad vamos a numerarlas, lo cual va a proporcionarnos claridad a la hora de identificar cada una de las expresiones. En la expresión número 4 vemos que es la forma precisamente para calcular aceleración centrípeta como velocidad al cuadrado entre radio. Conocemos la velocidad, es uno de los datos proporcionados, pero no conocemos el radio. Con la expresión número 6, donde establece que la relación carga-masa es igual a velocidad entre campo magnético por radio, conocemos velocidad y conocemos campo magnético. La relación carga-masa es un valor constante, que también se encuentra en el formulario, por lo que simplemente podríamos despejar el radio para calcular la aceleración centrípeta. Sin embargo, la velocidad conocida corresponde con el voltaje inicial. La expresión número 11 relaciona la velocidad con el voltaje. Entonces, con la expresión número 11 vamos a poder calcular el voltaje que provocó esa velocidad que se nos dio como dato. Una vez conocido ese voltaje, que sería el voltaje inicial, vamos a poder calcular un séptimo de su valor, que sería entonces el valor del voltaje que debemos utilizar, y volvemos a calcular una velocidad para este nuevo voltaje. Ya conocida la velocidad, con la expresión 6 calculamos el radio, y conocido el radio, con la expresión 4, la aceleración centrípeta. Entonces, vamos a calcular la aceleración centrípeta una vez que conozcamos el radio para el voltaje final. Este radio se calcula con la expresión 6 y con la expresión 11 calcularíamos el voltaje. Entonces, de la expresión última, donde aparece el voltaje, despejamos el voltaje, quedando velocidad al cuadrado entre 2 veces la relación carga-masa, y ese sería el voltaje inicial. Si sustituimos aquí la velocidad que se nos proporcionó como dato, elevada al cuadrado, 2 veces la relación carga-masa, que es una constante que aparece en el formulario. A la hora de resolver esta operación, encontramos que el voltaje inicial debió ser de 139.30 volt. Para calcular el voltaje final, dividimos ese valor entre 7, porque nos dicen que el voltaje final es un séptimo de ese valor. Y entonces el voltaje final utilizado para el experimento fue de 19.90 volt. Una vez conocido este voltaje, podemos determinar con la expresión que acabamos de utilizar, con la misma ecuación número 11, el valor de la velocidad. Ahora despejamos velocidad para calcular su valor con el nuevo voltaje. Y entonces, si despejamos la velocidad, nos queda como raíz cuadrada de la relación carga-masa por 2 veces el voltaje. Al sustituir, el valor de la relación carga-masa está en el formulario, 2 veces el voltaje que acabamos de calcular, 19.90, y resolviendo esta expresión, el resultado sería 2.6458 por 10 a la 6 metro por segundo a la menos 1. Esta es la velocidad ya para el nuevo voltaje. Con este valor de velocidad podemos determinar con la ecuación número 6 el valor del radio. Despejamos radio, velocidad entre campo magnético por relación carga-masa, y si sustituimos los valores encontrados o proporcionados en esta expresión,
podríamos ya determinar el valor del radio descrito por la circunferencia que describen los rayos catódicos al desviarse de su trayectoria lineal. Resolviendo esta operación, obtenemos que el radio es de 0.02149 metros. Pero no olvidemos que lo que necesitamos calcular es la aceleración centrípeta. Entonces, con la ecuación número 4, ya conocemos la velocidad, la sustituimos y la elevamos al cuadrado. Entre el radio, que también acabamos de calcular en metros, resolviendo este cociente, el resultado es 3.2570, redondeado, por 10 a la 14 metros por segundo a la menos 12. Y este sería el resultado final, que coincide mucho con el valor indicado en la serie.